El Ministerio de Agricultura remitió ayer a Bruselas un informe de más de 1000 páginas, a partir del cual la Comisión Europea tendrá que decidir sobre el registro de viñedos de Álava como denominación de origen. Parte con opinión desfavorable del Gobierno de España, pero esto no impide que en La Rioja a esta solicitud impulsada desde el País Vasco se la mire con preocupación. Alivia ver que desde la parte profesional, la del propio Consejo Regulador, creen que apenas hay riesgo, aunque desde otra parte, la política, como casi siempre, se aproveche para hacer ruido. El Ministerio de Agricultura ha remitido a la Comisión Europea la solicitud de protección e inscripción de viñedos de Álava, algo que no ha sorprendido al Consejo Regulador. Es una mera remisión, es decir, no se ha producido ningún tipo de pronunciamiento sobre el mismo. Vuelve a insistir en un proceso y un proyecto que no terminamos de entender desde el sentido común por qué todavía se mantiene vivo. Considera que la recepción del expediente es solo un trámite administrativo que no implica de forma alguna respaldo o aprobación a la creación de una nueva denominación, sino un paso impugnable. La hoja de ruta del Consejo apunta a que esto, que incluso en el amago provocaría un menoscabo en el Fondo de Comercio, no vea la luz y en ese sentido pues actuaríamos en consecuencia. Mientras el Gobierno de La Rioja insiste en apelar a la unidad. Y eso es lo que teníamos que estar haciendo aquí. Apoyar todos esa unicidad y ese apoyo al Consejo Regulador. Y defiende el trabajo del Ministerio. El Ministerio de Agricultura está haciendo todo lo que puede legalmente, a no ser que ustedes estén proponiendo algo ilegal. El director del Consejo Regulador ha asegurado que donde hay que poner ahora todos los esfuerzos es en Bruselas. Ahora donde hay que gritar alto, fuerte y poner el dedo en la llaga es en Bruselas, es ante esa dirección general que tiene que valorar este proyecto. Y en lo que al Consejo compete, pues ni un paso atrás. Por su parte, el Gobierno vasco ha asegurado hoy que 6 bodegas de Álava que quieran acogerse a viñedos de Álava les dará la oportunidad de hacerlo. A ellos, ha dicho, les queda realizar el acto administrativo correspondiente. Bien, pues para analizar este asunto y otros que también tenemos previstos en nuestra tarde, en nuestra mesa de tertulia en Punto de Encuentro, hemos invitado hoy a 3 periodistas. Muy buenas noches, Nuria Solozábal. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros y atender la llamada para participar en esta tertulia. Gracias. Ana González, ¿qué tal? Periodista también, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Encantada. Y Manuel Martín, director de 941.com, gracias por estar con nosotros también. A vosotros por la invitación, Óscar. Vamos a analizar este asunto que es, bueno, no voy a decir que es recurrente porque es presente, o sea, vosotros que lleváis aquí muchos años en La Rioja, lleváis hablando de este asunto muchísimos años. No sé en qué punto estamos distinto al que estábamos, por ejemplo, hace 2 o 3 años. Lo que sí que sabemos es que ha llegado a Bruselas un informe desde el Ministerio de Agricultura y eso es un paso. Pero como decía en un principio, y empiezo por ti, Manuel, hay que confiarse. O sea, yo he visto a José Luis Lapuente, al director general del Consejo Regulador, con cierta confianza de que en sus manifestaciones, tanto hoy como en las que ha hecho hoy y en alguna otra ocasión, de que tampoco hay que preocuparse mucho porque cree que no tiene mucho recorrido. ¿Compartes la visión? Sí, bueno, hay que confiarse nunca porque desde parte de algunos estamentos del País Vasco siempre estamos con el ruido de romper la denominación, de crear una denominación nueva, incluso el paso más importante que se dio hace unos meses, que fue el de crear un consejo regulador propio, que eso sí que tenía otras características que serían mucho más serias sobre todo para el vino de Rioja. Por lo tanto, confiarse no, nunca, hay que estar muy pendientes de los pasos que dan, pero en este caso es que es un trámite tan administrativo por obligación que tiene el Ministerio de elevarlo a las instancias europeas para que siga su curso, que mañana puede estar finiquitado y que se acabe esta polémica, que surgirá otra, porque creo que lo que interesa, sobre todo desde determinadas asociaciones del otro lado del Ebro, es crear ruido, pues bueno, para tener unas necesidades económicas con respecto a su gobierno, para hacer unas peticiones que nada tienen que ver con crear una denominación de origen que se llame Viñedos de Álava en serio, cuando una marca como Rioja es tan potente. Ana González, ¿hay que preocuparse? Pues hombre, yo creo que forma parte un poco, como dice él, del ruido que siempre ha habido. Creo que no es una buena noticia para el Rioja en su conjunto,
Pero sí que creo que, independientemente de los intereses políticos que haya por un lado en la creación de esta denominación y de las discrepancias que puede haber, no solo por este sector, hay bodegas que también han decidido vender la marca por su cuenta fuera del amparo de la denominación. Yo me preocuparía un poco como Consejo Regulador, tenemos en cuenta que somos el Consejo de Regulador con denominación de origen calificada, es decir, que tenemos un plus de calidad, se supone. Yo sí que me preocuparía como Consejo Regulador un poco haciendo una autorreflexión de qué denominación de origen estamos haciendo, qué denominación de origen queremos, porque es un hecho que han surgido muchas más denominaciones de origen en toda España, cada vez se hacen más vinos y de más calidad, y a lo mejor nuestro pedigrí de Rioja, que siempre hemos tenido como denominación puntera, lo hemos perdido con la apuesta que hemos hecho en los últimos 25 años, venga a plantar más sin apostar a lo mejor por la calidad o por un viñedo singular. Bueno, igual nos puede servir esa preocupación para hacer una autocrítica como Consejo Regulador, quien la tenga que hacer, de qué denominación queremos hacer. Nuria, ¿le ves el recorrido a esta petición del País Vasco, esta denominación viñedos de Álava en Bruselas? Bueno, recorrido no lo sé, pero ya de entrada ha tenido una campaña de publicidad fantástica, o sea, que el que no se había enterado de esto ya igual tiene ganas hasta de comprarse esa botella, porque realmente esto era un trámite que era obligado, que el Ministerio tenía que hacerlo, no ha pasado nada, que nadie de los que están en ese mundo supiera que iba a pasar ahora, y sin embargo lo estamos contando como si hubiese sido una sorpresa, y no lo era, o sea, esto tenía que ocurrir así. Por otra parte, estoy con Ana, echo de menos en todas las manifestaciones que alguien diga, o sea, todo se apunta a que hay unos intereses políticos, pero igual hay algo más que intereses políticos, igual no es solo eso, igual esta denominación que estamos haciendo no es exactamente lo que desean algunos, y hay quien dice que es un poco una denominación low cost que se está convirtiendo en eso, entonces igual hay que reflexionar, más que peligre, porque esto tampoco parece muy grave, son pocas bodegas, empezaron... No se sabe cuántas bodegas son. Pero bueno, no se sabe, pero se sabe, ¿no?, que empezaron como 40 y que se bajaron y que igual ahora no quedan ni la mitad. Para el televidente que no esté quizás muy puesto, que esto es la Asociación de Bodegas de Rioja Alavesa, que tiene poca representación dentro del Consejo Regulador. Por ejemplo, puede pensar la gente Marqués de Riscar, que es una bodega que está en el Ciego, pues no está dentro de esa asociación. Faustino, que está en Ollón, no está en esa asociación. Las bodegas más potentes no están. Ni tampoco pequeñas, hay muchas pequeñas que tampoco están. Por lo tanto, desconocemos el número, son muy poquitos, nunca lo han dicho, y además, en cuanto amagaron, el amago fue más serio e incluso del envite se pasó a cierto órdago, varias se dieron de baja de la asociación. Por lo tanto, no tiene un respaldo mayoritario en Rioja Alavesa. No parece que lo tenga. Sí que es cierto que esto de que mientras está tramitando pueda crearse una pequeña denominación y que les den una etiqueta y que estén hasta que Bruselas se pronuncie funcionando con una etiqueta temporal, esto no sé si es normal que pase esto. Mientras nos lo pensamos, hacedlo. ¿Creéis que alguien, o sea, puede estar el instrumento, como bien apunta Nuria, puede estar el instrumento, pero luego hace falta que alguien quiera utilizarlo? ¿Creéis que alguien lo puede utilizar en este periodo transitorio? Desde el absoluto desconocimiento, por poder, todas las posibilidades son, existe. Y seguro que hay alguna bodega ¿Le puede rentar a alguna bodega que está en la DOCA Rioja? Si seguimos hablando de ellos etiquetar muchos días, de una manera transitoria. Igual sí, porque de repente se van a poner de moda, pero porque bueno, tampoco la noticia ha trascendido de lo local, pero sí que ha caído en los medios de vino, o sea, en los medios del vino ya se está hablando. Y en los medios económicos, como entonces, Expansión 5 días, pero porque es una noticia. También aquí, cuando surge, vamos a decir, el nudo de Vara de Rey, llevamos hablando del nudo de Vara de Rey 10 años, desde que se presentó el primer proyecto del soterramiento. Este es el proyecto, y ahora se licita la redacción del proyecto, y ahora que tenemos el proyecto se licita y ahora se ejecuta. Bueno, cada paso administrativo siempre tiene su noticia, y es verdad que ante el caudal de noticias nos podemos perder un poco, que es lo que ha pasado ahora con Bruselas, y que esto vuelva a la actualidad, por eso vuelve recurrentemente.
Por lo tanto, es pero el noticia. paso de llegar a Bruselas, que es un paso administrativo puramente, quizá llama más la atención que sigamos debatiendo aquí si lo tiene que hacer el Ministerio, el Gobierno, el propio Consejo. Bueno, igual que cuando una ley llega al Congreso y de repente los grupos parlamentarios se tienen que pronunciar al respecto. Vale, vamos a ver qué dice ahora Bruselas y sobre todo si empieza a haber determinadas manifestaciones, que es bastante positivo que llegue con un informe desfavorable del Ministerio de Agricultura. Y con un montón de informes negativos. Y que sobre todo el Consejo Regulador de Rioja ya tenga todas las herramientas preparadas, lleva mucho tiempo preparándose para esto. Por lo tanto, y contestando la pregunta de Óscar, ¿lo pueden utilizar? Sí. ¿Quién lo va a utilizar? Determinadas bodegas que tengan más intereses con el gobierno vasco que en el sector vinícola. ¿Por qué? Porque, seamos claros, al final aquí, además de temas políticos en el que el PNV de momento está lavando la ropa, pero que sí, que no, amagando también, como acostumbran siempre, puede meter un chorro de dinero muy importante a quien se apunte a esa fiesta. Por lo tanto, si tú vas a una fiesta en la que hay barra libre, pues te puede interesar. Si la fiesta del otro lado no tiene tanta barra libre como la otra. Quiero decir, sin ser este tema tan gordo, en temas de promoción de los propios vinos de la Rioja Alavesa, a nadie se nos escapa pasar a la Rioja Alavesa y ellos tienen una promoción muy potente de vinos de la Rioja Alavesa, aunque estén bajo el amparo de Rioja, eso lo hemos visto todos. Pero que nosotros vivimos como diciendo ser Rioja es lo más, y de pronto hay a muchas bodegas, no solo de ese lado, sino incluso de este, que les perjudica ser Rioja, que su forma, su filosofía de vino, gourmet, tal, les perjudica a la hora de salir a vender su vino. Y hay un tope de precio que no les hace recuperar su inversión en vinos de viñedos especiales. Entonces, eso igual le tiene que dar una vuelta. Igual no hay que preocuparse por esto, pero sí de que haya tanta gente descontenta bajo. Y sin embargo, nosotros pensamos, fíjate, la Rioja, ser Rioja, un Rioja, cómo nadie se quiere ir. El problema debería ser el contrario, ¿no? Que se quieren meter en Rioja gente que igual. Por eso, yo insisto aquí nadie piensa en esto, todo el mundo está, no, es política. En el tema de que nos pueda servir como autocrítica para ver el modelo de denominación de vino que queremos, porque como decía Nuria, cada vez hay más denominaciones con vinos de más calidad y hay muchos momentos que las propias marcas apuestan más por promocionar su marca que por promocionarse bajo el paraguas del Rioja. Y no sé si el hacer una denominación con tanta plantación se puede revertir, pero igual podemos plantearnos lo que os decía, no sé, viñedos singulares, algo. Es una categoría que se ha aprobado recientemente, el viñedo singular con vino de municipio. Es verdad que la denominación de origen calificada Rioja siempre se le acusa, y es verdad, por la cantidad de productores que tiene, que son 60.000 agricultores, 800 bodegas. Al final, toda la gente que implica hace que sea un barco muy lento, pero que está dando pasos, pero que los podría dar más rápidos. Es verdad que pueden hacer autocrítica, pero en este caso de viñedos de Álava, en este caso concreto, todo el mundo tiene la puerta abierta, y el que quiera marcharse se puede marchar. Lo hizo, solo ha habido una bodega, que ha sido Artadi, que dijo que se iba y se fue. Pero sin embargo las viñas las tiene dentro de la denominación. O sea, tengo la bodega afuera, pero las viñas es que, y acabamos así como los egipcios, porque es el doble juego, porque al final cada uno tiene sus intereses, y es verdad que con la marca Rioja hemos llegado hasta aquí, y que es una marca muy potente, claro, por supuesto, y que con 125 años de historia, pues al final sí que se van creando problemas, sí que con toda la gente que está implicada, como digo, y con grandes bodegas, medianas bodegas, pequeñas bodegas, los viticultores, las cooperativas, poner de acuerdo a todas estas personas es muy complicado, pero bueno, se han dado pasos, viñedo singular, vino de municipio, y eso las nuevas categorías. Contentó a muchos, pero parece que no tienen, igual no ha llegado el dinero necesario para promocionar también esas nuevas categorías, no sé. Lo que está claro es que los vascos tienen mucho dinero y nosotros muy poco, y es que solo es cruzar la frontera y ya lo notas en Navarra, o sea, es que notas otro, y ahí. Pero la máxima es que, queriendo montar una denominación de origen nueva, que son muy poquitos y que parte de una asociación muy minoritaria, pero que ha apoyado el gobierno vasco por sus propios intereses, todo el mundo tiene la puerta abierta de Rioja abierta y nadie se va. Sí. Es que al final esas son cuestiones la marca Rioja es una marca muy potente, y aquí ya me pongo yo también a opinar. Yo creo que para cualquier bodega estar amparado bajo una marca Rioja que es conocida en todo el mundo tiene que sopesar mucho
los pros y los contras de salirse de esa denominación para participar en una aventura, de otra denominación, porque hay muchas denominaciones, pero Rioja, que es la gran marca en el mundo del vino español, solo hay una, evidentemente. Sí, pero por ejemplo, cuando vas a los sitios te pone vinos de España, ¿no? En esto, y ahí están tal. Hay otros vinos que vienen Burdeos, no te pone vinos de Francia y dentro encuentras unos Burdeos. O sea, a nosotros nos falta recorrido. O sea, y me ponía un ejemplo, dice, es como que tú vas a vender un jersey fuera y te dicen, no, es español, pues entonces 20 euros. Y dices, no, pero que es que todo no es Inditex. Claro, es que en España también hacemos. lineales. Entonces es que mi vino o mi jersey no es de 20 euros, es que me ha costado hacerlo mucho más. Entonces, ahí Rioja tiene que ver cómo da cabida y cómo deja que se desarrolle todos, lo mejor bajo Rioja. Claro, pero para llegar a tener esa conversación necesitas ser Rioja. Sí, claro, ese es el problema. Exactamente. Tú no puedes vender el jersey, tú no puedes llegar a vender el jersey si no eres Rioja. Eso es. Por lo tanto dices, vale, soy Rioja. Dices, aquí está este jersey, pues te pago 20. No, mira. Pero y a hasta partir que de ahí tú ya aparezca alguien, explicas. pero hasta que aparezca. Por eso hay que aprovechar antes de que aparezca algo que y hacer esa propia autocrítica dentro del propio seno del Consejo Eso, Regulador, que nos puede servir. El Consejo Regulador es el pleno que tiene con las asociaciones. Están todo el día discutiendo. Yo creo que en la parte de agricultura y viticultura y bueno del sector vinícola hay gente que discuta más todo el día y que se tiren los trastos a la cara. Y la apuesta política también por saber hacia dónde van y son profesionales en el Consejo Regulador. En la parte política es un poco la que yo quiero abordar aquí en un momento, porque hablamos de la parte política del País Vasco. Evidentemente, esto es algo que el País Vasco, el gobierno vasco lleva trabajando desde hace muchísimos años, es persistente, es insistente en el objetivo. Pero yo tengo la sensación de que ellos hacen un ruido para construir por ellos. La sensación que tengo yo aquí en La Rioja es que también se hace ruido en la política, pero ese ruido parece más un tiro en el pie que otra cosa, porque están de un lado al otro casi acusándose de hacer las cosas mal cuando lo deberían es ir juntos. No sé qué sensaciones nos dejan cada vez que ocurre, que sale este asunto al debate político. ¿Qué sensaciones os dejan una parte y la otra? Ya que me dejas la patata a mí, pues me voy a mojar. Sí, he mirado hacia la izquierda. De poca altura de miras por parte de nuestros políticos, por todos, pero sobre todo en este caso por la oposición. O sea, en este caso hay que hacer una defensa férrea en torno al gobierno, que creo que ha estado dando los pasos necesarios y suficientes, incluso. Vuelvo otra vez a la de meses atrás, cuando se estaban a punto de aprobar los presupuestos generales del Estado, que fue días antes cuando el voto del PNV podía ser necesario o no para aprobar los presupuestos nacionales, y justo salió la creación del Consejo Regulador en el País Vasco, que eso sí que era un asunto muchísimo más serio. Esto no tenía nada de broma, y esto de Viñedos de Álava sí. Y ahí el gobierno de Concha Andreu, que nos convocaron, Óscar, al foro social y estuvimos allí escuchando al gobierno, hubo una labor callada, hubo un trabajo con el Ministerio, dijeron tranquilos, no va a salir adelante, y el gobierno trabajó en defensa del Rioja, porque el Rioja es País Vasco, Navarra y La Rioja, una pequeña parte de Castilla y León, pero creo que la oposición debe hacer una defensa junto al gobierno, no ni al lado, ni pidiéndole al gobierno, no, yo me pongo junto a... Eso es un tiro en el pie. En este caso, lo que dice Manu, este informe que ha llegado a Bruselas, la oposición sabe o debería saber que tenía que llegar sí o sí desde el Ministerio. No tenían otra obligación que remitirlo. Y si estuviera gobernando el Partido Popular Nacional con el ministro de Agricultura del Partido Popular, tendría que salir Concha Andreu al lado del ministro de Agricultura y defenderlo y ya está, porque esto es Rioja, no La Rioja. Eso es. Ellos saben además que si les tocase ahora estar gobernando, les hubiese pasado lo mismo, su ministro hubiera hecho exactamente lo mismo. Lo que no sé es si la oposición hubiera hecho también lo mismo. Vamos a ver a quién le toca la patata de gestionar el resultado de esto y a ver cómo cambian los discursos de unos y de otros. Sí. Cambiamos de asunto. El tiempo va pasando y el Partido Popular de La Rioja
sigue sin candidato para las próximas elecciones autonómicas por el retraso en la celebración de su Congreso Regional. La dificultad para acudir bajo una única lista está detrás de esta situación, ya que tanto Alberto Bretón como Alfonso Domínguez mantienen su aspiración a la presidencia del partido. Un tercer protagonista, que hasta ahora dice intervenir para la unidad de los otros dos, aparece en las quinielas. Es Carlos Cuevas. En cualquier caso, teniendo en cuenta que los congresos tienen sus plazos, si en el comienzo de la próxima semana no se convoca, el riesgo de que el Partido Popular llegue a octubre sin candidato para las elecciones de mayo será muy alto. Nuria, ¿se puede llegar a, qué puede pasar a un partido que aspira a gobernar sin candidato en octubre a 8 meses de unas elecciones? No sé lo que puede pasar. Supuestamente el reprise que lleva lo nacional pues puede hacer que el Partido Popular lo tenga mejor en las próximas elecciones. Claro, de tener un buen candidato, tener cualquier candidato tampoco creo que sirva. Tener un buen candidato tiraría bastante. No sé si solo está esta terna o hay alguien escondido, hay alguien más que pueda decir, bueno, pues no os ponéis de acuerdo, pues aquí estoy yo. El tirón de, el tirón no es excesivo, el tirón bajo mi punto de vista, ni tampoco parece que ahí en el delicato, ¿no? Las cosas quedarán claras. No sé si Cuca desde Madrid puede poner orden o tiene algo previsto, pero desde luego llegar sin candidato mal. Pero sí que es cierto que igual se pueden salvar, porque la cosa estaba por la dinámica nacional. Exactamente, por el reprise que lleven lo nacional. Yo no soy muy futbolera, pero oigo a los futboleros hablar que a estos, en mi opinión, les puede pasar como al Real Madrid. No creo que lleguen a octubre sin candidato. No sé si va a venir Cuca a poner orden o no, o a ponerse de candidata si es que la apoyan. Pero yo la conclusión que saco es que los partidos, sobre todo los dos grandes, tanto PSOE como PP, cuando pierden el poder fuera hace mucho frío. Y el PP ahora está tiritando. En el PSOE no sé si tienen frío, pero hay unas corrientes de aire también demoledoras. Pero en cualquier caso, yo creo que van a llegar con un candidato y que no se va a aplazar mucho el Congreso, porque el PP al final tocan a rebato y suena. Yo creo que sí. Manuel tendrá más datos porque está más en el día a día. No, yo lo que he leído sobre todo en el Día de La Rioja esta semana, que bueno, los plazos son los plazos y son los claro. Que hay. Para llegar al Congreso antes de julio, que ya empieza a ser un mes problemático, o se convoca el Congreso el lunes o el martes próximo, o ya no hay posibilidad de hacerlo antes de julio. ¿Se puede hacer en julio? Se puede hacer en julio, pero hay dificultades. Sí, bueno, sobre todo porque al final hay que activar una militancia, entramos ya en un periodo vacacional en el que puede ser una molestia. Me refería al artículo que publicáis el otro día en el periódico Oscar sobre la visita de Génova a intentar poner cierto orden. A apagar un poco de fuego y a abrir una vía, ¿no? Entonces, ¿va a haber un congreso pronto? Yo creo que no. Sobre todo porque en Génova ahora mismo no quieren ruidos. Dos candidatos en un congreso es ruido. Aunque sí. Pueda haber buena sintonía entre ellos, aunque haya juego limpio, pero un congreso con 2 candidatos es ruido, por lo tanto no lo van a formular si no tienen atada la unidad. Por lo tanto, si ya nos metemos en plazos de verano, septiembre, octubre, porque sobre todo hay que convocar una junta directiva con una semana de plazo, luego otros 30, al final es prácticamente mes y medio el que cuesta, porque claro, como tiene que ser en domingo, nos vamos a mes y medio, por lo tanto ya estamos en julio. Yo creo que es difícil y también ahora soy de la opinión de que nos vamos a otoño al Congreso del PP. ¿Le beneficia o le perjudica? Le perjudica ahora mismo tener en el estado en el que también está el PSOE gestionando como ha gestionado la pandemia, o no digo ni bien ni mal, sino que al final con una crisis económica como hay y con los problemas que tiene el gobierno de Concha Andreu, pues que haya una cara visible que sea la que sale contra el gobierno y que sea la que acumule todo ese malestar ciudadano, pues sería positivo. Por lo tanto, cuanto más lo demoren, peor les vendrá. Dicho esto, puede ser que no lo necesiten para gobernar en la siguiente si el aire de Feijóo le sigue impulsando. Pero claro, ha salido una encuesta del CIS que recorta un poquito más la distancia respecto al PSOE. Sí, yo creo que ese aire de Feijóo sí les va a impulsar, está claro. Y sí que opino como tú que en estos momentos
en el que al actual gobierno regional le ha tocado gestionar y le está tocando gestionar cosas duras, tanto a este como al gobierno de la nación, a cualquier gobierno en cualquier comunidad autónoma, pues una cara de la oposición firme, potente y con consistencia al Partido Popular le vendría muy bien, y se están perdiendo, en mi opinión, en unas disquisiciones internas que ellos sabrán, lógicamente. Pero lo que está claro es que no se ponen de acuerdo, ¿no? No, o sea, no se unen, no hay... Pero yo si creo... se hubieran puesto de acuerdo ya estaríamos que a pesar con de un congreso montado. Ha tenido que intervenir, de hecho ha tenido que intervenir Génova ya directamente, porque la visita, por cierto, bastante en secreto, del vicesecretario de Organización Tellado a Logroño, pues se produce no para venir de tapas. O sea, posiblemente igual se tomó alguna tapa por la Laurel, pero vino a lo que vino a poner orden en sede. Tres pinchos. No, Nuria, perdona que te interrumpí. Sí, no, que efectivamente, pero que eso, que a pesar de esa visita, que a pesar de las varias reuniones entre Alberto Bretón y Alfonso Domínguez, que a pesar de lo del Delicato y Carlos Cuevas ofreciéndose para la paz, siguen sin ponerse de acuerdo, y según Manu, que es el más enterado, por lo menos más que yo, piensas en octubre, pues vamos. Podría ser, no sé. Bastante desunidos se les ve. Podría ser, yo le pregunto a Manu y a ti, porque os veo en el día a día. Yo no sé si esto se puede solucionar con una Cuca Gamarra como candidata, como solución final al conflicto. Pero parece que se resiste. Sí, ¿no? En la entrevista que le hacía ella. Habría que preguntárselo a ella, pero no iba a responder. Siendo la mejor opción que todos valoramos, todos analistas políticos, que todos valoramos por su nivel de conocimiento entre la sociedad, por su nivel de exposición, por incluso la ascendencia que tiene ahora mismo en el Partido Popular, que sí que sería una candidata de unidad que todo el mundo debería, cuando llegue, a hacerle directamente la ola. Visto lo visto. Pero ella quiere quedarse en Madrid. Y a día de hoy, porque para ella creo que es un paso atrás. Si no queda más remedio, pues igual tiene que sacrificarse, entre comillas, por el bien del partido y al final por hacer la unidad y bueno, también los gestos en política, los sacrificios se terminan agradeciendo. Pero a día de hoy se resiste y quieren intentar navegar con lo que hay. Pero es que lo que hay, han dicho los dos, que no se retiran. A partir de ahí, ¿qué haces? Ahora, lo cierto es que Cuca, efectivamente, sin el aire de Feijóo, ganaría posiblemente las elecciones, por lo que comentas, porque además cuando ves a alguien ya rodeado de ahí el Congreso, hay esa tentación, pero es triste que pensemos que va a ganar alguien que todavía no sabemos ni qué haría, porque lo único que sabemos de Cuca es cuando ha estado de alcaldesa, y bajo mi punto de vista es una de las épocas más ciegas de nuestra ciudad. O sea, cómo quedó Logroño tras su paso, así como revuelta de su propio partido, dejó la ciudad con un impulso, independientemente de otras cosas. Los años de Cuca han sido muy duros para Logroño y Logroño está muy decadente. Y no es de hace 2 años, o sea, esto viene de atrás y seguramente que incluso antes de Cuca, pero que su resultado como alcaldesa, lejos de algunas cosas que puede estar bien, no ha sido, y sin embargo el codearse con... No, en esto pues parece que le va creo que va más un poco... Llevándolo también al tema anterior del vino, pues como la marca Rioja. Al final la marca PP es tan sumamente potente y tiene una estructura de partido, tiene unos ideales y al final es un poco una réplica regional de lo que viene a nivel nacional, que bueno, puedes tener una idea y al final tiene una linealidad y que los candidatos le dan su toque. El grado de conocimiento. Por eso, siempre el grado de conocimiento de Cuca Gamarra es mucho mayor que el de Bretón o el de Domínguez, seguro. Pero por eso digo yo que independientemente de quién sea el candidato, mejor un buen candidato, lógicamente, y aunque el candidato no lo conozcamos hasta octubre, si el aire que viene de Madrid es bueno, yo creo que al PP al final le pasa como al Real Madrid, que en el último minuto y como le a viene todos, cuando el aire viene... ¿Crees que le va a dar igual quién sea el candidato en octubre? Yo creo que sí, al final. Pero tenemos, por ejemplo, el caso de Andalucía, que el candidato era, pues entonces, una persona que no conocía a nadie y ahora ha conseguido hacer una gestión que parece que tiene un consenso total y ahora de repente parece un líder. Pero es un señor que ha hecho una buena gestión en Andalucía estos años, un buen cambio para Andalucía y era un candidato también desconocido,
Entonces, si aquí se encontrase también una persona, o sea, igual no hacía falta que venga Cuca para... Porque una de las cuestiones que tanto uno como otro en conversaciones que se tienen y que uno escucha es que Bretón y Domínguez en lo que discrepan es en el modelo. O sea, pero ¿se puede discrepar tanto en el modelo como para que no haya una unidad entre dos candidatos mira en Madrid en La Rioja? Que discrepaban por el modelo y saltó todo por los aires. Claro, es que... A mí me parece como que es que los quiero dos decir, quieren, ¿no? lo del modelo que marca cada uno, si cogemos como ejemplo Madrid, luego llegó la guerra de Ucrania y nos pareció menos grave, pero acordaros que fueron 3 días negros para el PP y saltó todo por los aires en función del modelo y cómo lo hacemos. Aquí, ¿qué modelo queremos? ¿El de Feijóo, el de Ayuso? Es que... El modelo de Bretón y el de Domínguez lo conoce alguien, o sea, claro, ¿qué modelo de partido defiende cada uno? Porque ninguno ha explicado esa es la historia, ¿qué modelo de partido defiende? No, es el modelo PP, liberal económico. Bueno, pues es lo que les distancia. Pero no conocemos el matiz. En realidad no conocemos el matiz de ambos proyectos. Creo que los dos personal, candidatos ¿no? son, que el modelo no difiere mucho entre ellos, así como el modelo de Ayuso o el modelo de Feijóo puede diferir, o el de Ayuso con el de Casado puede diferir, pero creo que en el de Alberto y Alfonso no son tan diferentes, que es más un tema de liderazgos y de puestos y de posiciones y de quién quiere liderarlo, bueno, que son matices. Por lo tanto, en ese lado no veo tanta diferencia, incluso si viniera Cuca Gamarra. Por echarle un cabote es que tuvo la pobre una crisis económica por la que no podía apenas gastar dinero en lo que se lo puedo echar yo misma. Mira cuántas crisis vamos viviendo en 3 años. Pero esas crisis económicas también las tuvieron en otras ciudades. Claro. O sea, no es por quitarte el capote, que vamos, que le echo todos los que necesite, pero sí que es cierto que no se fue con un notable, ni mucho menos, no nos dejó la ciudad, no fue lo que podía haber sido, creo yo, vamos. Dicho esto, el candidato creo que puede diferir mucho en conseguir frenar a Vox. Con el votante del PP, el votante de centro derecha, enfadado con el Partido Popular, que o bien se queda en casa o bien puede optar, incluso tapándose un poco la nariz, así, y vota a Vox. Un candidato que tenga una implantación rural en el que el partido consiga trabajar para él con las redes que tiene una estructura como el Partido Popular, sí que puede conseguir en torno a un 3, un 5% más de voto, que deje el efecto Vox en 2 diputados o 3 en vez de en 5. En eso sí puede diferir un candidato. Algo muy importante, porque somos de las pocas comunidades, que no tiene, Vox no tiene todavía representación, creo que solo un concejal en Calahorra. Una concejal en Calahorra que está expulsada del partido. Pero el candidato de Vox, ¿crees que importaría? ¿El candidato de Vox crees que importaría cuál fuera o no? Va a salir, pero una cosa es tener 3 diputados y otra cosa es tener 6. Sí, pero eso, no olvidemos que los potenciales votantes de Vox han sido potenciales votantes del PP. No obstante, yo percibo que el enfado aquí, o sea, no sé, creo que... No, que estamos a 1 año y 8 días de las elecciones, o sea, serán el 28 de mayo, claro, pero el 28 de mayo del año. Pero lo que pase en este ínterin de preparación es muy importante, claro. Nos quedan solamente 8 o 9 minutos de debate. Seguiremos seguro hablando del Partido Popular, de Viñedos de Álava a lo largo de próximos jueves en tertulia aquí de periodistas, pero quiero poner un par de asuntos más sobre la mesa. La ley del aborto está, como decía ayer los políticos, los representantes de los portavoces, está todavía en un anteproyecto. O sea, de cómo está a cómo quede finalmente, pues vamos a ver qué sale, pero el tema principal, el del consentimiento, quiero una opinión de cada uno de vosotros. ¿Qué os parece el tema del consentimiento, que es quizá el más polémico, el que siempre ha enfrentado más a gobierno izquierda a derecha en este asunto, Nuria? Pues yo me sorprende que en los colegios, para que tu hijo vaya a una excursión, una salida y tal, pero con 16 años tienes que firmar un papel o una autorización electrónica, y sin embargo por si acaso le pasa algo, por saber que tienes el permiso, y sin embargo para abortar no. Es una operación, un aborto que puede salir mal, puede tener consecuencias, y entonces tú te estás sin haber podido ayudar, no puedes votar, tienes que permitirle salir de excursión, pero pueden abortar sin que lo sepan los padres. A mí me raya, personalmente. Ana.
Vamos a ver, yo considero que es un tema muy delicado, pero a mí me parece que con el tema de los menores llevamos a que sean mayores en función de distintas cosas y en distintos rangos. Quiero decir, con 16 años, desde el 2015, un menor ya tiene derecho a mantener relaciones sexuales sin pedir permiso a sus padres. Si esto es así, tampoco sería descabellado que con 16 años pueda ir a abortar después de una relación sexual fallida y pueda ir a abortar. No obstante, es que lo de pedir permiso a tus padres para tener relaciones sexuales... Claro, pero eso está marcado en la ley. Con 18 ya pueden votar, pero a partir de los 14 pueden hacer, no sé qué, con 16 años pueden hacer testamento. Leía yo, me he leído bastantes informes a raíz de este tema, porque es un tema que no sé yo cómo encajarlo. No, es un tema controvertido. Y decía un informe de una asociación de jueces, decía eso, que claro, en el tema de los menores hay que delimitar muy bien las distintas edades. De acuerdo que en algún momento hay que poner la raya, pero claro, a los 18 años los hacemos ya mayores para votar o para conducir, por ejemplo, pero a los 16, en este caso leía en ese informe, sin daros más datos que no os los sé dar, pueden tener relaciones sexuales sin permiso paterno. Entonces, es que el permiso paterno para tener relaciones sexuales, claro, no sé, nunca, o sea, no sé cómo se hace eso. Ayer hubo un acalorado debate aquí entre los portavoces políticos, como os podéis imaginar, muy intenso entre los partidarios y los no partidarios. Quiero decir que no hay un criterio. La izquierda defendía sobre todo que hay casos en los que los hijos, o las hijas, en este caso, las hijas no pueden con 16 años, no pueden contar con el apoyo de los padres para tomar esa decisión, que les va a afectar de por vida, la decisión de ser madres a los 10 años. Creo recordar, y creo no equivocarme, que con 16 años, según leía en ese informe, también te puedes casar. Entonces, ¿dónde fijamos la madurez de la gente para decidir? Entonces hay que adelantar el voto. Y aunque marquemos los 16 años para poder abortar sin el permiso paterno, habrá gente que tenga una madurez escandalosa para hacerlo y habrá gente que da igual que tenga 16 que 20. No Manuel. lo sé. Bueno, yo desde la óptica de que no tengo hijos de momento... ¿Y no eres mujer? Creo que una persona que le va a marcar de por vida una maternidad, tenga 16 o tenga 18, creo que esos 2 años de diferencia no tiene que haber ninguna diferencia para que tú tengas que ir con tus padres, sobre todo porque esto no va tanto de la edad, sino de la relación que mantienes con tus padres. Es decir, si tú te quedas embarazada o tienes un problema y es grave o crees que necesitas el apoyo de tus padres, se lo cuentas. Esto va más de la relación que tú tengas, pero es que quizás hay familias o hay adolescentes que no tienen esa relación con sus padres y que pueden tener miedo de decirles y que eso condicione toda su vida. Claro. A partir de ahí, pues yo estoy a favor de que las mujeres a partir de los 16 años no necesiten el consentimiento paterno. Tiene sus pinzas y me genera dudas la situación, pero creo que podemos evitar situaciones en las que haya menores, que posiblemente sean los menos y sean casos muy extremos, en los que no hay una relación lo suficientemente fluida con sus padres para contarles ese problema. Es que al final lo que se trata es de evitar males mayores, quiero decir. Una joven con 16 años, el tener un embarazo le puede marcar de por vida. Si se trata de eso, de cómo lo solucionamos. La relación fluida, y más cuando vas con 16 años a decir a tus padres que estás embarazada y tal, a nadie la tiene fluida. Puede ser que sean padres que se opongan al aborto. Entonces, eso sí que entiendo que no puede ser, que si tú con 16 años quieres abortar, tienes que tener el derecho de abortar, pero que tus hijas que teman que no sea un diálogo, sino una imposición. Tienen que dar el consentimiento, si no te lo consienten, ¿qué haces? Bien, pero si por ejemplo tú ya has informado a tus padres, o sea, yo lo que veo más extraño es que con 16 años pueda una cría meterse en un quirófano a hacerse esta operación sin que sus padres sepan que su hija está con una anestesia completa en un quirófano. Ahora, que tú quieres abortar, que tus padres no te lo puedan impedir, perfecto. Claro, tú ves que esa es la clave. Eso es. Que el padre no pueda impedirlo, pero que ella lo pueda hacer, pero que los padres sepan que se está metiendo ahí, porque si de repente pasa algún problema en el quirófano, si algo sale mal, a mí no me gustaría de repente enterarme de esto, ¿no?
sin haber, y dices, no, es que no la ibas a apoyar. Bueno, no lo sé si la iba a apoyar o no, pero pues que ella tenga derecho, de abortar, pero que yo lo sepa, porque al final en el que las dudas que has puesto antes, Manuel, las exponía ayer también el portavoz de Ciudadanos, Baena. Tenía serias dudas. También es cierto que Manuel ha puesto los matices a las dudas, y Baena se quedó en que tiene serias dudas y no puso los matices que Manuel Martín acaba de poner. Pero, perdona, Óscar, que te corte, y por salirme de este debate, lo que sí que me parece una vergüenza es la objeción de conciencia de todos los médicos en el Servicio Riojano de Salud para que los abortos no se puedan practicar en la seguridad social. Ocurre en muchísimas comunidades autónomas. Porque tiene un problema. Esta semana me lo explicaban un poco, y es que tú entras nuevo, será el servicio de ginecología el que lo haga, ¿no? Y te los comes todos. Y no vas a decir que sí porque te convertirías en el médico aborto. Sí. Es posible que estés a favor, pero te va a llevar una carga de trabajo y unas imposiciones que, como vas a ser el único, entonces dices, no, a ver, que esto como cuando os tocaba la mili, son mayores. Objetor de conciencia. ¿Y si en todos los hospitales públicos todos los médicos hicieran objetores, qué hacemos? A mí me parece, como dice Manuel, que la sanidad pública ahí sí que está el verdadero problema de La Rioja. Claro, tiene que garantizar que su sistema público de salud ahí está puede la conciencia de los médicos, no la objeción de conciencia, la conciencia de los médicos. Último asunto, nos queda un minuto solamente. Sabéis que el rey ha llegado hoy a España, después de casi 2 años fuera. La pregunta es directa. ¿Tenía que haber hecho 2-3 días de cierta contrición o irse de repente de regata en cuanto pisa suelo español? Quizá parece un poco estético. Es que si hubiese venido también como de extranjis, se le hubiese criticado. Mira, que ha venido sin decirlo y tal. No, creo que no hay medida. Si hubiese venido solo a Madrid, es que esto es como la excusa, ¿no? Como hay regatas y le gustan y tal, pues ha venido. Yo lo único que sé es que yo prefiero que se muera en España, porque si se muriese... Tarde muchos años, sí, por supuesto, por supuesto, pero que cuando le toque, que esté en España. Es que sería muy complicado que muriese fuera. Se convertiría además en un... yo lo que más siento de todo esto además es los palos en la rueda que le pone a su hijo, cuando además él tuvo también ese enfrentamiento con su padre. O sea, es que es como que repitiese... O sea, tuvo el enfrentamiento con su padre y ahora lo va a tener con su hijo. O sea, sí, cuando digo lo de la estética, lo digo desde el punto de vista del palo en la rueda que le pone a la monarquía en este momento. A mí es un tema que me indigna, independientemente del grave problema que está creando a una de las instituciones del Estado, que es la de la jefatura del Estado, y en consecuencia al resto, y el descrédito que esto genera a todas las instituciones. A mí es un tema que me indigna. Me da igual que esté en Abu Dhabi que esté en Galicia pasando la tarde, pero quiero decir, este señor no tiene alguien que le diga que todo este voy y vengo que está haciendo, que tiene que de acuerdo que muchos temas están prescritos, que otros por su condición no se pudieron juzgar, pero tiene que dar alguna explicación. Esto me parece a mí indignante, se está cargando todo lo bueno que pudiera haber hecho en el pasado y sobre todo está suponiendo un grave problema para las instituciones del Estado. Manuel. Sí, que dé las explicaciones sobre todas las investigaciones que le rodean y en caso de que se descubra que ha cobrado comisiones ilegales o que se ha llevado dinero, pues que lo devuelva y ya está, y que una vez que regularice su situación, que disfrute tranquilamente de su jubilación y ya está, y así por lo menos dejará de molestar a su hijo y de perjudicar a la jefatura del Estado, que al final también crea problemas al país, diciendo tanto que lo defiende. Bueno, pues que disfrute la regata el fin de semana. No lo veo yo montando un barco. Muchísimas gracias, Nuria, Ana, Manuel, por estar con nosotros hoy en Punto de Encuentro. A nuestro cuarto invitado, también una mosca, que ha estado dando vueltas acompañándonos toda la tarde también. Muchísimas gracias, nos vemos en Punto de Encuentro mañana. Que descansen, buenas noches.